En la tarde de ayer se pusieron sobre la mesa de debate las bases intelectuales e ideológicas de la corrección política y su pernicioso efecto en la sociedad de nuestro tiempo. Llega ahora el turno de articular una respuesta desde una propuesta cristiana. Para formular esta propuesta se nos pueden ocurrir muchos nombres y hombres, pero sin duda el de Víctor Herrero, que hoy nos acompaña, encaja a la perfección con el objetivo que perseguimos. Me considero, y lo digo de corazón, un privilegiado por estar hoy aquí y ahora sentado al lado de Víctor, que es un fabuloso comunicador y que es un hombre de un gran rigor y vigor intelectual. La información que acompaña al folleto de estas jornadas, esta que todos tienen y si no pueden volver a conseguir en el acceso a la sala, dice literalmente lo siguiente: el trasfondo de esta batalla de la corrección política frente a la verdad no es más que otra manifestación de la auténtica batalla espiritual de la que San Pablo nos advierte al final de su carta a los Efesios. Nuestra responsabilidad como cristianos nos exige hoy despertar del estado de somnolencia en el que estamos sumidos, revestirnos de las armas de Dios y con valentía plantar batalla a todo lo que trate de ocultarnos a Cristo, el verdadero rostro de Dios, la verdad. Bien, pues estamos en el hoy, necesitamos como cristianos despertar y con el fácil verbo de Víctor vamos a intentar revestirnos de las armas de Dios y de hacer aflorar esa verdad. Esta podría ser aproximadamente la secuencia de lo que pretendemos en este rato, en esta mañana de sábado, ¿no? Me van a permitir que antes de hacer la presentación formal del ponente, les cuente una reflexión personal breve, escasamente breve, pero no me resistía a tener hoy un altavoz y un micrófono delante y no trasladársela como propagandista, ¿no? La actual escalada de la corrección política como una nueva forma de imponer la censura se veía venir de lejos, desde hace tiempo, como a los peligrosos toros mansos. Nació de una manera que yo quiero suponer bien intencionada, con la sana finalidad de salvaguardar a las minorías de toda ofensa. Pero cada vez somos más quienes consideramos que al final lo que se ha fecundado es un monstruo, un virus que va anegando los capilares, por ejemplo, de asuntos que ya ayer se pusieron encima de la mesa, como la libertad de expresión, el sano debate plural, la discusión pública, el posicionamiento sincero, la escucha atenta o el verdadero pensamiento libre. O sea, en resumen, de todo aquello que ha engendrado lo que hoy convenimos seguramente todos en la sala en llamar la civilización occidental. Frente a ello, y siguiendo lo expuesto en su día por Luis Ventoso, campan a sus anchas e imperan sin ningún rubor asuntos como el lenguaje inclusivo, las palabras vetadas, la censura de las redes sociales o el credo incontestable de determinados poderes tácitos. Durante estos 2 días, ayer tarde y hoy a lo largo de la mañana y de la tarde, vamos a tener ocasión de escuchar en este foro voces autorizadas que nos iluminan sobre el camino a seguir. Pero, en mi opinión, esta espiral de lo correcto tiene que intentar detenerse, tenemos que intentar detenerse. Esta animadversión, hostilidad e intolerancia, este dogma absolutista de o con nosotros o contra nosotros, tiene que frenarse. Estamos ante una dinámica tóxica, binaria y de suma cero. Una locura a la que deberíamos o frente a la que deberíamos armarnos ideológica y operativamente si no queremos que al final nos destruya como sociedad y como individuos, y también se apuntó en la tarde de ayer. Parece claro que a día de hoy defender planteamientos como la libre elección de la educación para nuestros hijos, el apoyo al modelo de familia y no digo ya la defensa pública de los valores cristianos han dejado de ser posturas juiciosas para ser suplantadas por el cimiento de la corrección política, que ha terminado finalmente adueñándose de la mayor parte del espacio de las sociedades modernas. Necesitamos, como parte de esa sociedad moderna, dar un paso firme al frente, también los católicos, y cambiar nuestra pasiva actitud siendo conscientes de lo que nos jugamos a corto, medio, largo e inmediato plazo. A pesar de mi formación universitaria en filología española, que tengo bastante olvidada, por desgracia para mí, nunca fui muy dado a las citas, Víctor, y sé que Víctor me sigue en esta cuestión, ¿no? Pero en esta ocasión sí que me he recreado en algunas que, al hilo del tema que nos convoca esta mañana, me han parecido de lo más sugerentes para la meditación y para poner en suerte la materia a nuestro conferenciante, Víctor. Ahí van. El pensador Stephen Fry, que también fue citado ayer por una de las ponentes, por Angelina Porres, sorprendió en su momento con el enfoque de su crítica,
a esta corrección política. Y dice textualmente: mi mayor objeción contra la corrección política es que no creo que funcione. La humanidad incurre en un gran error cuando prefiere tener razón a ser eficaz. Y la corrección política tan solo quiere ser correcta, sin pensar siquiera si es efectiva. Otro ilustre intelectual, también citado ayer en esta misma mesa, fue tajante, mucho más tajante, en su reproche a la corrección política. Sin discurso libre no hay verdadero pensamiento, dice literalmente Peterson. Y para el final me reservo a un clásico de estas magnitudes, este sí, un literato ruso, Fyodor Dostoyevsky, altamente inspirador, con reflexiones como esta: quien se miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad, ni en él, ni alrededor, ni dentro de él. Y para concluir esta ráfaga de citas, otra de Fyodor Dostoyevsky, que esta está mucho más, se ha hecho más célebre, ¿no?, en los últimos tiempos, en las redes sociales fundamentalmente, que es aquella que dice literalmente: la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Bien, dicho todo esto, y les agradezco que me hayan permitido esta licencia en poder explayarme, les presento a Víctor Herrero de Miguel, que nació, como yo, en Salamanca y es hermano menor capuchino. Estudió Filología Clásica en la Universidad de Salamanca, Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y es doctor por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, la competencia del CEU. Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? A pesar de que estamos muy cerquita, como sabes, geográficamente en Madrid, ¿no? Con una tesis sobre la poética en el libro de Job. Desde el punto de vista docente, es profesor de la Escuela Superior de Estudios Franciscanos de Madrid y en la propia Universidad Pontificia de Comillas. Pero, sin duda, lo que más destaca en la persona de Víctor Herrero es su humanismo cristiano, por tanto, plenamente conectado con el ideario de la Asociación Católica de Propagandistas. Su sensibilidad para descubrir de la mano creadora de Dios en las cosas más pequeñas e insignificantes, su capacidad para extraer de ellas una constante alabanza y su habilidad comunicativa para concluir de todo ello una lección de vida universal. Me consta además que es un apasionado de la poesía, asiente, y que por ello, con toda probabilidad, le gustaría que hoy le presentara como un poeta, ¿no? Bueno, pues para concluir así lo hago, ¿no? Con todos nosotros, Víctor Herrero, que es un poeta de la palabra, de la vida y de la verdad, con mayúsculas, ¿no? Así que vamos a ver si con él y con lo que hoy nos cuente alcanzamos aquello a lo que nos impelía San Ignacio de Loyola, ¿no? Vamos a intentar encontrar a Dios en todas las cosas, vamos a intentar encontrar a Dios esta mañana en lo que nos cuente Víctor. Adelante. Paz y bien a todos. Y gracias de corazón por tus palabras, Luis, por las palabras de tanta gente buena que me encuentro al regresar a Valladolid, no sin emoción profunda. Hay lugares en los que uno habla y no habla solamente desde aquello que ha pensado, sino desde aquello que ha vivido y, en este caso, desde aquello que yo he recibido. Por eso lo primero que quiero decir es gracias a esta ciudad, y como la ciudad no es un ente abstracto, sino es algo que tiene que ver con personas que la configuran y que la pueblan, gracias por tanto como me ha dado y me sigue regalando. Sobre todo amistad, que pocas cosas tienen mayor precio que eso en la vida. Bueno, yo quiero hablar hoy, como me han pedido que lo haga, acerca de la verdad. Y en concreto lo enmarco de la siguiente manera: una propuesta cristiana de verdad. Por eso entenderéis que el lugar desde donde quiero empezar mi exposición es aquel que para mí se convierte en el lugar más verdadero de la historia. Es decir, quiero asomarme a la realidad, contemplar el mundo desde un lugar que no me cabe duda ninguna que es absolutamente cierto. Todo lo que ahí hay, todo lo que ahí sucede, todo lo que desde ahí se dice es únicamente verdad. Me refiero a la cruz de Cristo, al Gólgota. Es el lugar más verdadero de la historia. En la cruz de Cristo, como los evangelios nos dicen, colocaron un cartel
en 3 idiomas, en el cual, así se llamaba según la legislación romana, el titulum crucis anunciaba no solamente el nombre del condenado, sino también la causa imputable de su condena. La tradición cristiana y el humanismo cristiano ha querido siempre respetar aquello que ahí sucede. De hecho, yo diría que eso que llamamos cristianismo en todo su ancho despliegue, por supuesto que como religión, pero también, porque no son cosas separadas, como forma de pensamiento, de alta cultura y de cultura popular, y también como forma de vivir una propuesta de vida, nace de ahí, de la cruz. Y en concreto, perdonad esta pequeña digresión, es muy importante que no olvidemos las 3 lenguas de la cruz. En el Evangelio se nos dice que se informa a los que por allí pasan de la identidad de Jesús en 3 lenguas, en hebreo, en griego y en latín. Dado que estas 3 lenguas son también, desde hace mucho tiempo, el objeto de mi vida, me dedico a pensar en hebreo, a pensar en griego y a pensar en latín. Permitidme que en esta primera parte de mi exposición comparta con vosotros unas palabras en hebreo, unas palabras en griego y unas palabras en latín. Y veréis, como al menos yo soy capaz de ver, que eso que llamamos lenguas muertas, y que en ese caso están anunciando la causa de la muerte de un hombre, del hombre Jesús de Nazaret, ni son lenguas muertas, ni nos anuncian una muerte, sino que nos invitan al encuentro con un vivo, con el viviente, con Jesús. Salmo 119, verso 66. Dice el orante, el salmista, el que levanta su voz, sus manos y su vida a Dios. Le dice así, y se lo dice en hebreo. Top, Ta'am, Bedaat, Lemedenni, Ki, Bemitzvavoteja, Gemanti. Así suena esta lengua que está orillada en las esquinas del tiempo y que hasta fonéticamente nos sigue diciendo que es una lengua viva y bella. En español, lo que acabo de decir en hebreo podría traducirse de la siguiente manera. Así quiero traducíroslo, y sobre esto quiero deciros la primera nota de la propuesta cristiana de la verdad. Enséñame, le pide el orante a Dios. Enséñame el buen gusto y el conocimiento para que yo pueda permanecer en tus mandamientos. Enséñame el buen gusto y el conocimiento para que yo pueda permanecer en tus mandamientos. La filología consiste en maravillarse por el profundo alcance de las palabras. Eso es ser filólogo. Y en ese sentido, yo, que soy filólogo, lo único que soy es un maravillado. Alguien que contempla las palabras y descubre que cada palabra es un brocal que nos permite asomarnos a un pozo cuya agua es infinita. Fijaos, en hebreo podríamos estar 3 meses meditando, asombrándonos y dando gracias al cielo y a quien puebla el cielo por la belleza de este verso. El orante le pide a Dios, en el fondo, que quiere permanecer en sus mandatos. Es decir, el orante está pidiendo fe. Quiero serte fiel, quiero fidelidad. Y le pide a Dios 2 instrumentos para poder asirse en lo que es el naufragio de la vida, en los azares de la vida, en la tempestad de la existencia. ¿Dónde puedo agarrarme para permanecer fiel? Fijaos, primera nota bonita del hebreo. Eso que se traduce aquí, quiero permanecer en tus mandatos. En hebreo, esa palabra hebrea que está aquí es nada más y nada menos que la palabra amén. Amén. Gemanti. Amén en hebreo significa estar firme. A pesar de las olas que están sacudiendo el mar, que mi barco no zozobre, no naufrague. Quiero no naufragar. Este es el deseo. Quiero no naufragar. Y para no naufragar, ¿dónde me agarro? Esto es lo maravilloso. Me agarro, le pido a Dios que me dé conocimiento, da'at en hebreo, es decir, inteligencia, capaz de ver qué es cierto y qué no es cierto,
capaz de discernir la jerarquía de las verdades, capaz de decir tranquilamente esto no es cierto y no me lo trago, pero esto es cierto y lo afirmo. Conocimiento. Pero un conocimiento que viene sostenido y apoyado por algo que es profundamente cristiano y profundamente necesario hoy en día, por el buen gusto. Toop Ta'am. 2 minutos para deciros algo maravilloso sobre estas 2 palabras. Top, es aquello que Dios dice en el libro del Génesis, Génesis 1:31, después de haber hecho el mundo. Fijaos, el libro del Génesis, que es plásticamente precioso, está pensado y escrito desde la mentalidad, ¿dónde estamos?, ¿no?, de un escultor, de un pintor, de un arquitecto, de un músico, de un poeta, de un artista. Eso es Dios, según la mentalidad hebrea. Alguien que está trabajando 6 días en su taller y el 7º día ya está la obra hecha, se separa del taller un poco, lo mira y dice, esto está bien, me ha salido bien la obra, es bonito. Y vio Dios que todo era bueno. Decimos solamente la mitad cuando decimos que Dios vio que todo era bueno. Top significa que todo es bueno y que todo es bello. Bondad y belleza. Top. Ta'am, lo que le está pidiendo aquí el orante a Dios, es aquello que hacemos cada día de nuestra vida cuando masticamos algo y descubrimos el sabor que esa comida tiene. Yo paladeo, y cuando paladeo aquello que tengo aquí, que me permite descubrir que esto es ácido, esto es salado, esto es soso, eso es el ta'ab, las papilas gustativas. Fijaos qué bonito es lo que el orante le está pidiendo a Dios, ¿eh? Le está pidiendo que le dé la capacidad de descubrir los sabores de la vida, los buenos sabores de la vida. Descubrir el buen gusto. Y descubriendo el buen gusto, llegar al conocimiento. Y desde el conocimiento, permanecer firme en la fidelidad a Dios. Esto nos dice el hebreo. Segunda lengua de la cruz, el griego, una lengua deliciosa, maravillosa, la lengua de los poetas. Decía Margarit Yourcenar, ¿verdad?, en ese maravilloso libro que es Las Memorias de Adriano, que Adriano, para hacer la guerra o para hacer política, lo hacía en latín, pero para amar, amaba en griego. Claro, porque el griego es la lengua del amor, es la lengua que nos dice la belleza en formas bellas. Fijaos qué bello es el griego, que los griegos en el siglo V antes de Cristo, pasamos las eras, ¿no?, pero en el fondo miramos el mundo, como decían los medievales, sub specie eternitatis. No nos importa lo que diga el calendario, porque Dios no tiene calendario. Nos descubre que todo es eterno y todo se interconecta, todo lo bueno, ¿no? Los griegos comprendieron muy bien en el siglo V antes de Cristo lo mismo que los hebreos nos han dicho mediante esta palabrita top, pero ellos lo comprendieron tan bien que lo vertebraron y nos lo ofrecen y sigue llegando a nosotros como una especie de teoría de la verdad. Voy a decir una palabra un poco extraña o incluso pedante, pero alguna hay que decir, ¿no? Una epistemología, es decir, una forma de conocimiento. ¿Qué es la verdad para el pueblo griego? Ellos lo expresan mediante una palabra compuesta de otras 2 palabras. La verdad es la kalokagacía. Kalokagacía, es decir, la unión de lo bello, kalos, y de lo bueno, agazos. Ellos, este es el milagro de esta lengua, se han dado cuenta de que para expresar ciertas realidades del mundo, si digo de ellas que son buenas, no estoy diciendo todo, me queda algo. Si digo de ellas que son bellas, tampoco digo todo, me queda algo. ¿Qué hicieron? Lo que en fonética se llama una crasis, juntar 2 palabras en una e inventar, uniendo los sonidos, pero también los significados de 2 palabras, una nueva palabra, kalokagazos. Kalokagazos es la palabra más bella de la lengua griega, aquella que dice lo más importante, y es la percepción que los griegos tienen delante de ciertas realidades de que ahí está la realidad en su punto de ebullición máxima, en su sazón, en su belleza perfecta. Lo bonito de esto es que la suma de estas 2 palabras, kalos, buen, hermoso, bello, agazos, bueno, es aquello que da lugar a otro adjetivo, a otra palabra, adjetivo, alecinos, sustantivo, alecé, la verdad. ¿Qué es la verdad para los griegos? La unión de belleza y de bondad. Tercera lengua de la cruz, la lengua que yo mismo estoy hablando, aunque lo hago en uno de sus dialectos. El español no es sino una forma del latín.
es lo que estamos hablando y entendiéndonos todos en latín. El poeta Quinto Horacio Flaco, alguien que vivió muy cerquita de Cristo en el tiempo, no en el espacio, unos años antes apenas de Cristo. En un lugar de su imponente y maravillosa obra poética, Horacio expresa a un amigo, le está escribiendo una carta, le expresa lo que para mí también se ha convertido desde que yo era un estudiante de clásicas en Salamanca, lo sigue siendo todavía, una especie de impulso, de lema, no lema episcopal como el de Luis, pero sí de lema fraterno, de lema vital, ¿verdad? Horacio dice: quid verum atque decens curo et rogo, et omnes in hoc sum. Precioso suena en latín. Y en español esto significa lo siguiente: me preocupa encontrar lo verdadero y lo decente, y me vuelco a ello por entero. Me preocupa encontrar lo verdadero y lo decente, y me vuelco a ello por entero. Permitidme ya, prometo que es el último abuso filológico que hago con vosotros. Ya no someteré a mayor tortura filológica, ¿no? Pero permitidme que me recree un poco y que me detenga en una palabra latina que ha pasado también a nuestra lengua, pero como pasa a veces, no pasa del todo bien traducida. Es la palabra decente, la palabra decencia. El poeta dice aquí que lo que quiere hacer en la vida es encontrar lo verdadero y lo decente, y que eso es el objeto de su vida. No le preocupa otra cosa, lo demás ya no importa. Horacio ha conocido la política, ha conocido el dinero, ha conocido los placeres del mundo, ha conocido la fama literaria, ha conocido todo. Y llega un momento en que siente la profunda necesidad de despojarse de todo eso, como el que se quita una chaqueta vieja y quiere vivir centrado en lo esencial, que es lo verdadero y lo decente. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué significa en latín decente? ¿Qué es la decencia? ¿Y qué relación tiene la decencia con la verdad? Aquí está el punto del asunto. Bien, ofreciendo el fruto y reservándome el sudor, porque detrás de una búsqueda de palabras hay algo así como una vendimia, que en la copa tenemos el vino, pero tenemos que darnos cuenta de que en el vino está la mano del quien ha estado trabajando la uva tanto tiempo, ¿no? Y ha hecho todo lo que el vino necesita para eso. Decente en latín significa aquello que realmente conviene, lo que conviene, es decir, hay muchas posibilidades para algo, pero la inteligencia humana nos permite escrutarlas, cribarlas, valorarlas, ponderarlas y decir, entre todo, esto. Esto es lo decente. ¿Qué es una persona decente? Entendedlo ahí. Una persona decente es la persona, según esta etimología del latín, que habiendo decantado su vida como un vino, quitando la uva mala y la uva buena, aquello que, cuidando su propio corazón o su alma como un jardín, podando la hierba mala y cuidando la hierba buena, en un ejercicio constante de vida, ¿eh? Esto no se hace un día, es un trabajo constante e interior. Una persona decente es aquella que nos dice, es la persona que realmente tiene que ser. Ha llegado al lugar al que tenía que ser, diciéndolo con otras palabras. Decencia en latín significa que la vocación se convierte en cumplimiento. Que aquello que estoy llamado a ser, lo soy. Que aquello que puedo ser, lo soy. Eso es la decencia. Por eso un indecente, imaginaos un ejemplo, ¿verdad? Alguien que se dedica al mundo de las finanzas, de las altas finanzas, y se descubre un acto indecente, es que ha malversado su vocación, ha frustrado aquello para lo cual tenía que estar preparado. O en el mundo de la política, o en el mundo de la religión. Un fraile capuchino indecente es aquel que está llamado a ser hermano y se convierte en señor. Una indecencia. Que lo nuestro es ser hermanos, no ser señores. Bueno. Estos son las notas que las 3 lenguas de la cruz nos dicen. Resumámoslas en 2 minutos apenas. El hebreo nos enseña que para decir amén, para decir sí, esto es, para decir amén, tengo que tener desarrollado el buen gusto. Tengo que saber paladear. Tengo que masticar las cosas y decir, esto sabe a esto, y esto otro sabe a esto otro. Y no es lo mismo lo salado que lo soso. No es lo mismo. No puede serlo. Segundo lugar, el griego nos dice que lo verdadero
no consiste en la especulación abstracta acerca de una idea, sino en el encuentro de dos características que se funden, que se convierten en una sola: la belleza y la bondad. En todo el orden de la realidad, en el canon de la arquitectura clásica, en la belleza atribuida al cuerpo humano, en lo que se dice de un texto literario cuando se dice que es verdadero, o, y esto es lo más importante, en el comportamiento ético de una persona. Es verdadero aquel que es bueno y bello. Sus actos son buenos y bellos. Y el latín nos dice que para encontrar verdad, Horacio la busca, tengo que encontrar decencia. Y decencia significa que tengo que realmente empeñarme, como decía el filósofo griego, en hacer de mí la mejor estatua que mi piedra me puede permitir. Concebir mi vida como una obra de arte, que tengo que estar continuamente forjando, continuamente trabajando en mi piedra. Estas son las lenguas de la cruz. Esto es lo que estos idiomas, no muertos, sino eternamente vivos, nos siguen diciendo como horizonte de pensamiento y sobre todo de vida. Pero claro, debajo del titulum crucis, debajo de las lenguas de la cruz, está el crucificado, está Cristo. Y aquí sucede lo siguiente. Cristo ha dicho de Él mismo esto que yo os voy a decir primero en griego y después en español. Cristo ha dicho, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo nunca digo versículo, porque versículo me parece que es como una especie de tumor en la garganta o como un divertículo, como versículo me suena a divertículo, a cosa fea, mala, y es mucho más bonito verso que versículo, ¿no? Es un verso esto, tiene toda la categoría de verso, por Dios. Claro. Juan, capítulo 14, verso 6, dice el evangelista, dice Cristo a través de la voz, dice, Ego eimi, jejodos, gealetheia, kai, jetzoe. Qué bien suena el griego. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ego eimi, jejodos, gealetheia, kai, jetzoe. Bueno, como siempre sucede con las palabras de Cristo, también en esta encontramos la fusión perfecta de dos realidades. Primero, la sencillez en su grado extremo. Aquí lo que está diciendo Cristo es algo que todos comprendemos porque son palabras que conforman nuestra realidad. Camino, verdad y vida. Aquí no hay un intrincado discurso que se compone de un complejo razonamiento que tiene que articularse con... No, por Dios. Es decir, sencillez. Primera característica. El Evangelio es esto, profunda, he dicho la segunda, sencillez, y la segunda característica, profundidad. Si nos introducimos en cualquiera de estas palabras, tenemos la oportunidad de experimentar lo mismo que un espeleólogo experimenta cuando se mete en un pequeño agujero que destaca en la tierra y poco a poco se va dando cuenta de que 2 meses después de meterte en el agujero encuentras los bisontes pintados en la cueva de Altamira. Es decir, hay algo muy pequeño y escondido que nos permite encontrar un milagro, una maravilla. Esto es el Evangelio. Por eso el Evangelio conforma nuestra vida. Por eso estamos continuamente leyendo lo mismo, escuchando lo mismo cada domingo, viendo lo mismo cada vez que abrimos ese texto, porque siempre nos está invitando a profundidades que no hemos todavía descubierto. ¿Qué es lo importante de este texto? Todo, ¿no? Pero lo importante, lo destacado y lo que quiero conectar con lo que previamente he dicho a propósito de las lenguas de la cruz es lo siguiente. Según Juan 14, 6, según nos dice el crucificado, el verdadero hombre, Jesús, según nos dice Jesús, la verdad cristiana consiste, esto es muy importante, muy básico, muy sencillo, pero muy importante. La verdad cristiana consiste en Cristo. ¿Qué es la verdad? Jesús de Nazaret. Esto es muy importante.
La verdad cristiana es una persona, la persona de Jesús de Nazaret. No es una ideología, hacer ideología sobre Jesús de Nazaret. No es una filosofía, hacer especulación teorética sobre Jesús de Nazaret. No es tampoco una vehiculación de un derecho, de unos códigos de comportamiento, de una moral, de una ética. No es eso la verdad cristiana. Eso viene después. Eso son las consecuencias de la verdad cristiana. Pero la verdad cristiana, hoy, en esta preciosa soleada mañana de octubre de Valladolid, o en ese lugar remoto, no sabemos cuál, de Asia Menor, donde se pone por escrito esta frase por primera vez del Evangelio de Juan, la verdad cristiana en Asia Menor, en Valladolid, en el siglo I, en el XXI, sigue siendo lo mismo. Poner los ojos en Jesús de Nazaret y descubrir que Él es la verdad. Pero esto es simplemente, aunque bastante, el agujero que nos permite introducirnos en la cueva. Lo que nos corresponde ahora es introducirnos en la cueva, meternos en la caverna de estas palabras, descubrir la profundidad, la altura de lo profundo. Una palabra que también me gusta siempre explicar en latín, ¿no? Altus, en latín, significa toda la línea de la verticalidad. El Everest es alto, claro que sí, pero la fosa marina es alta también, porque todo lo que va es alto y lo profundo es alto también. Bueno, la altura, la profunda verdad de estas palabras tiene que ver con la formulación que el propio Jesús escoge para decirla. Él dice en el medio que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es algo así, la palabra verdad, como la bisagra que permite que las dos puertas se muevan, se retraigan o se expandan. Eso es la verdad. Lo que permite que la puerta que es Jesús se abre y se cierra. Pero tenemos que fijarnos también en las dos puertas, es decir, en las otras dos palabras. ¿Por qué Jesús es camino? Porque Jesús es vida. ¿Y por qué la verdad está en medio? ¿Y qué sentido tiene unir estas tres ideas, estas tres palabras? ¿Qué significa ser camino, verdad y vida? ¿Por qué Jesús no dice solamente yo soy la verdad? En otros lugares lo dice, pero aquí de esta manera clara y explícita Jesús quiere hacer filología. Es un buen filólogo Jesús de Nazaret, ¿cómo no? Y Él nos quiere decir que la verdad solo se comprende bien si comprendo bien qué significa camino, qué significa vida. Bueno, como podéis comprender, y enseguida os daréis cuenta, sobre esta frase, como sucede con tantísimas frases o páginas o momentos del Evangelio, se han escrito tantos ríos de tinta, se ha vertido tanta especulación filológica, exegética, teológica, filosófica, que a veces sucede lo siguiente. Sucede que tenemos un tesoro sepultado por los intérpretes del tesoro. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio de verdadera audacia. El Evangelio nos pide siempre audacia. Y a veces nos pide que seamos valientes como para prescindir de determinada historia de la interpretación de estas palabras y nos quedemos con las palabras desnudas frente a nosotros desnudos. Y el Evangelio ahí nos da cosas, nos dice cosas. Fijaos, camino, verdad y vida. Si yo intento explicar la relación que existe entre el concepto de verdad y el concepto de camino, o intento explicar la relación que existe entre el concepto de verdad y el concepto de vida, pero también entre los conceptos que están en los extremos de la frase, entre el camino y la vida, es decir, si construyo un triángulo y en el triángulo, en cada uno de los vértices, pongo cada una de estas palabras, de estos términos, aquí tengo la verdad, aquí tengo el camino y aquí tengo la vida, descubro maravillosamente que las palabras funcionan como un juego de espejos que se están reflejando la una a la otra y nos permite comprender en una el significado de la otra y en otra el significado de la otra. Y así estamos continuamente mirando de una palabra a otra, descubriendo cuando pienso que es el camino, descubriendo no solamente que es el camino, sino que es la vida. Y cuando pienso que es la vida, descubriendo que es la verdad. Y lo mismo, cuando pienso que es la verdad, que es la vida o el camino. ¿Por qué Cristo es camino, verdad y vida? Bueno, en primer lugar, Cristo es camino porque para llegar a la verdad hay que ser discípulo suyo. Esto es así de claro. En hebreo, en arameo, que es la lengua en la que Jesús piensa,
y la lengua que si rascamos un poco el Evangelio descubrimos muchas veces presente, como escondida, como en un palimpsesto. En hebreo, ser discípulo, fijaos qué bonito es esto, ser discípulo de alguien no significa aprender de, escuchar de, obtener el título de doctor por comillas o por el CEU, da igual eso, doctor, no. Lo que importa es, da igual, una universidad o la otra, que poco importa ser doctor en nada. Lo que importa es esto que voy a decir ahora, esto sí que importa. Lo que importa es que el arameo nos dice que el discipulado consiste en caminar junto a alguien. Aquellos, en hebreo, en griego esto se pasa después a otro verbo, el verbo akoluceo, que es seguir de cerca a alguien caminando junto a alguien. O sea, lo que nos quiere decir Jesús aquí es esto. ¿Quieres descubrir la verdad? Camina conmigo. Pero claro, caminar conmigo significa caminar conmigo de verdad, ¿eh? Entonces, primero, quítate los zapatos y camina descalzo. Porque Cristo camina descalzo, no camina con zapatos. Quita todo lo que tienes como fondo de seguridad de tu vida y camina conmigo en la intemperie en la que yo camino, porque Cristo vive seguro sin seguro de vida. No tiene detrás la grúa que le va a arreglar el coche. Se lanza a caminar. Entendedme que cuando estoy hablando del camino, estoy hablando mucho más que de un camino físico por una vereda o por una autopista, ¿verdad? El camino es una manera de vivir la vida. Cristo nos está diciendo, dice en el siglo I y nos dice a nosotros también, que si queremos llegar a la verdad y de verdad optamos por caminar con Él, tenemos que caminar también en lugares semejantes por los que Cristo caminó. Fijaos, esto es muy importante. Cristo no caminó solamente con aquellos que pensaban como Él, que vivían como Él, que concebían la existencia como Él. Cristo muchas veces nos dice el Evangelio que atraviesa fronteras, cruza el otro lado del lago, que es una manera poética y simbólica de decirnos que se encuentra de lleno con mentalidades totalmente opuestas a lo que Él concibe como la vida. La Decápolis, por ejemplo, ¿verdad? Lugares donde Cristo camina por las calles de Jerusalén. Fijaos, un domingo camina aplaudido y un viernes, un jueves, un viernes, camina esposado y dirigiéndose al patíbulo, en las calles de la misma ciudad. Esto significa caminar con Cristo, ¿eh? Caminar con Cristo significa caminar con Cristo hacia el lugar hacia el que Cristo siempre nos dirige. Esto es espeluznante decirlo, pero yo tengo la obligación de decirlo. Caminar con Cristo es caminar hacia el Gólgota. Es ir una noche desde Getsemaní, pasando el torrente Cedrón, hasta el Gólgota. Eso es caminar con Cristo. Si comprendemos la profunda relación que existe entonces entre caminar con Cristo y encontrar la verdad, descubrimos que decir que la verdad es una persona, y es Jesús de Nazaret, significa que solo alcanzamos la verdad cuando alcanzamos a esta persona. Y para alcanzar a esta persona solo lo podemos hacer, entonces el punto central de esta propuesta cristiana de verdad, si nos convencemos y vivimos entusiasmados queriendo vivir como Jesús vive. La regla y vida de los hermanos menores es esta: vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en obediencia, sin propio y en castidad. Así empieza la regla de San Francisco de Asís, aquella que yo he profesado, esa que marca el horizonte de mi vida. Para mí este es el camino de Cristo. Yo soy un fraile, claro. Esto no significa que todos tengamos que formular con estas exactas palabras el camino de nuestra vida, pero en el fondo no estamos muy lejos de estas palabras, cualquiera de nosotros que queramos vivir como Jesús ha vivido la vida. Vivir en obediencia, lo cual significa que opto por no hacer de mí el último referente de mis pasos. Obedecer teológicamente significa escuchar a Dios a través de aquello que Dios me ofrece como instrumentos preferentes de vehículo de su voz. Obedecer a mi provincial, en este caso, obedecer al obispo, pero también obedecer a mi madre, claro, y obedecer a mi hermano, y obedecer al pobre, cuando con su grito me está diciendo que me detenga ante él. Obedecer al pobre. El pobre nos exige obediencia, nos exige escucha atentísima, nos exige modificación de nuestros pasos. Obedecer a la belleza. Si yo paso por este patio
por estas hojas iluminadas por esa luz, y lo hago mirando la porquería que la pantalla del teléfono me ofrece, en vez de la belleza que Dios me regala en esos colores, estoy siendo un desobediente, porque no miro lo que tengo que mirar, porque no soy top, porque no soy verdadero ni bueno, porque me distraigo, me equivoco. Pero tengo que mirar eso, no esto. Camino. Vida. Claro, qué palabra. Fijaos, otro secreto de la lengua griega. Jesús dice que Él es Zoé. Qué bien suena esta palabra, ¿eh? Hay una palabra y un nombre propio que es Zoe, ¿verdad? Esta palabra. Las chicas que se llaman Zoe se llaman vida. Es Zoé. Zoé. La zoología es esto, claro. Hay dos palabras en griego para nombrar la vida. Una es la palabra bios, la biología, lo biológico. Muy hermosa. Mucho más hermosa es esta. Zoé. Porque Zoé significa e implica la anterior. Es decir, ¿qué es esta vida que Jesús identifica consigo mismo? Es una vida biológica. Hay células, hay cosas, sí, todo eso hay. Pero hay algo más que eso. Hay lo que los griegos muy hermosamente han intuido y nos regalan. Y es la comprensión profunda de que somos un cuerpo, unas cosas, unos mecanismos. Hay aquí tantos médicos que os estoy viendo y que conozco que me da vergüenza decir estas cosas. Lucía, Chusa, Agus, que estáis por ahí. Bueno, en fin, vosotros también, Mónica. Perdonadme la falta de lenguaje que tengo para esto, ¿no? Pero intuyo estas cosas, ¿por dónde van? Somos más que lo que Lucía ve en el microscopio. Somos más que eso. Eso es bio. Pero Jesús nos dice, sí, soy eso. Pero soy otra cosa. Somos otra cosa. ¿Y qué somos? Lo que Jesús de Nazaret nos enseña también cuando caminamos con Él. Somos aquellos capaces de maravillarnos por el pájaro y por el lirio. Capaz de descubrir en una florecita de nada una belleza que rebasa la belleza de Salomón. Somos capaces de descubrir que todo lo bio depende de algo que es superior a sí mismo. Que por mucho que hagamos investigación celular, y tenemos que hacerla, por supuesto que sí, no te mando al paro, Lucía, por mucho que examinemos todas estas cosas, hay algo de nosotros que ningún microscopio va a ver, ninguna analítica va a reflejar y ningún intelectual, qué palabra horrible intelectual, y ningún intelectual va a explicarnos en teoría ninguna. Somos algo inaprensible, somos lo que el teólogo franciscano Juan Duns Scoto llama una última soledad. Esto significa una solitud última, es decir, somos, fijaos qué bonito es esto, somos un tesoro al cual ni nosotros mismos tenemos del todo acceso. Creo que lo he dicho bien. O sea, dentro de mí hay un sagrario, pero yo no tengo la llave. Y no la tengo porque yo no puedo profanarme a mí mismo. Porque eso que decimos, dignidad humana, es muy superior a lo que yo haga incluso. Hay algo, por eso nadie puede matar a nadie. Claro. Porque ¿cómo vas a matar un tesoro que no te pertenece? Que no le pertenece ni al que tiene dentro ese tesoro. No podemos hacer eso. Y no podemos tampoco odiar. Porque cuando odiamos, ¿qué estamos haciendo? Pensad qué cosa seria es esta, Estamos odiando al que ves, pero al que dentro de él está y no ves. Que es Dios. O sea, por eso es radical la propuesta cristiana también en este sentido. Somos un tesoro. Leonard Cohen, el poeta Cohen, el músico Cohen, The Book of Mercy, en el libro de la misericordia, es un salmista que en el siglo XX vuelve a escribir el Salterio y le dice a Dios, dame un escudo de soledad para que no pueda olvidarte. Precioso eso. Un escudo de soledad para que no pueda olvidarte. Claro, eso es la última solitud de Scoto. Eso es la Zoé, que Cristo nos dice que es Él. O sea, ¿qué nos está diciendo Cristo? Que Cristo es la verdad. ¿Por qué? Porque es aquel que nos enseña el camino a vivir, a recorrer las cosas, a levantarme el lunes y enfocar el trabajo de una manera determinada, a enfocar un problema familiar de una manera determinada, a discernir un planteamiento político de una manera determinada, a ver al pobre y su miseria de una manera determinada, todo lo que, la belleza, todo lo que la vida nos permite encarar, camino concreto, se verifica palpándolo, estando al lado. Pero también nos dice que es Zoé, es decir,
es el escudo de soledad de Cohen, es la última solitud de Scotto, es aquello que está dentro de mí y que me dice que yo tengo un valor incalculable que yo mismo nunca podré tasar ni enajenar, porque no me pertenece, porque no es mío, porque no soy el artífice del tesoro que yo soy. Pequeño trago de agua. Luis. Ya me dijo antes Luis que se iba no porque no estuviera de acuerdo conmigo, sino porque, digo también para excusarte a ti, Luis. Lo ha dicho antes y es verdad, no se ha enfadado por nada, ¿verdad? Sí. No sé cómo andamos de tiempo. Tienes que decirme el tiempo porque hay un punto que quiero desarrollar, pero no quiero pasarme. Quedan como 8 o 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Si es que soy un arquitecto del tiempo, aunque parezca que no. Siempre tengo suerte en estas cosas, yo, más o menos. El último punto, la última propuesta cristiana el eslabón último en esta cadena que quiero poner en vuestras manos como una pulsera para que tengáis cuando lo miréis qué es para mí la verdad cristiana, tiene que ver, y perdonadme que haga corporativismo, no es corporativismo, no voy a hablar de comillas, no. Voy a hablar de algo que para mí es mucho más importante que el lugar donde trabajo. Voy a hablar de mi identidad. Voy a hablar de San Francisco de Asís, del cual cada vez estoy más profundamente enamorado. San Francisco de Asís. Fijaos, el lunes fue San Francisco y siempre me pasa esto, me levanto el día de San Francisco con una alegría infantil semejante al que tienen los niños el día de Reyes. Ese día la luz es distinta y todo me permite y me hace estar alegre. ¿Cuánto amo a San Francisco? Cada vez más. Y el regalo mayor de mi vida es ser franciscano, lo más bonito de mi vida. Bueno, San Francisco de Asís, fijaos, y esto no lo hago solamente por corporativismo, sino porque estoy convencido de que lo que voy a decir es pertinente, es decente. No lo estoy yo haciendo de una manera... San Francisco de Asís fue conocido ya en vida, y sobre todo después de vivir, fue conocido como el Alter Christus, otro Cristo. Uno semejante a Cristo, significa Alter Christus, ¿no? Aquí es San Francisco y la gente decía, estoy viendo a Cristo, estoy viendo a uno que es como Cristo, a uno que vive como Cristo. Y entonces yo me pregunto, si San Francisco es el Alter Christus, si es el dulce Cristo de la Edad Media, como le llama un poeta, si San Francisco es eso y Cristo es la verdad, ¿qué me puede enseñar a mí San Francisco? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros San Francisco acerca de la verdad? Bueno, muchas cosas, pero permitidme que lo resuma o que lo vertebre en 3 pequeñas características, pequeñas e infinitas, Son las siguientes. Las enumero y después las desarrollo muy brevemente con el pequeño tiempo que nos queda. En primer lugar, San Francisco nos enseña que la verdad tiene que ver con la pobreza. Y ahora digo qué significa esto para mí. En segundo lugar, la verdad tiene que ver con la fraternidad. Y en tercer lugar, por último, la verdad tiene que ver con la alegría. Con la alegría. Es decir, San Francisco pone delante de nosotros la verdad como algo pobre, fraterno y alegre. 2 minutos a cada uno de los adjetivos. ¿Por qué la verdad es pobre? Bueno, esto es facilísimo de entender, porque todos, aunque no hayamos vivido la experiencia que San Francisco de Asís vivió en su vida, estamos en un mundo muy semejante al que San Francisco de Asís vivió y protagonizó también. La verdad es pobre porque sin reducción a lo esencial, sin sobriedad, sin renuncia, sin esa aristocracia que posee el que pudiendo tener decide no tener, eso es muy importante, pudiendo tener decido no tener, pudiendo llegar a esto me doy cuenta de que es mucho mejor esto otro, precisamente porque es menos, porque es más sencillo, porque es más diáfano, porque es más claro. Permitidme un ejemplo, y no quiero hacer aquí polémica ninguna, ¿no? Ninguna polémica. Hablo desde mi poca y simple experiencia estética. Para mí la verdad es, la belleza, la verdad bella de la arquitectura
es mucho más cisterciense que barroca. Comprendo a aquellos que se fascinan por la belleza del barroco. No es mi caso. Yo necesito que no haya, necesito que me quiten, necesito que aquello quede limpio y libre. Me pasa igual con la poesía, me pasa igual con la música, me pasa igual con las personas. Cuanto más desnudo veo que es un ser humano, cuanto más me doy cuenta de que menos quiere tener, más verdaderamente cerca de él me encuentro. Cuanto menos títulos, menos currículum vitae, menos hojarasca existencial y más transparencia, más sencillez, más tú a tú, más humanidad, más me doy cuenta de que eso es verdad, de que de esta persona me fío. La verdad es pobre. La verdad es fraterna, segunda característica. Esta es la palabra de San Francisco, la fraternidad. Yo soy un hermano. A mí cuando me presentan en las charlas o en los sitios está muy bien y lo agradezco profundamente porque siempre demuestra la generosidad con la que las personas te miran y te ven, ¿verdad? Pero lo único que se tendría que decir de mí es que soy el hermano Víctor. Y ya está. Todo lo demás no importa un pimiento. El hermano Víctor. Ya está. Es la brújula que quiere que oriente el norte de mi vida. El hermano Víctor. Teniendo esto presente, la verdad es fraterna porque sin fraternidad no hay verdad. Es decir, si mi vida no está continuamente en relación con tu vida, si no hago el intento cotidiano de desprenderme de mi ombligo como un yugo, de mis preocupaciones, de mis problemas, de mis ansias, de mis proyectos, de mi familia, solo de los míos, los míos, los míos, los míos, y me doy cuenta de que no existe, de que Cristo nos enseña a pedir el pan nuestro, no el mío, el nuestro, y nos lo enseña a pedir cada día. Cristo no nos dice que pidamos graneros donde guardar el pan para mí. Cristo nos enseña a pedir pan hoy para mí y para ti. Hoy. ¿Y mañana qué? Otra vez lo mismo. ¿Y por qué hay que hacerlo hoy y mañana? Entre otras cosas por lo siguiente. Porque si hoy lo hago y ya lo hago para un mes, mañana yo ya me olvido de ti. Yo no tengo que verte. Pero si mañana tengo que verte otra vez para juntos pedir el pan, entonces somos hermanos. Entonces somos hermanos. La precariedad, esa pobreza, nos une, nos enlaza, nos vincula y nos convierte en hermanos. Y eso es cierto. Eso es verdad. Esa es la verdad. Y en tercer lugar, la verdad es alegre. Alegre. Y enseguida comprenderéis por qué. Estoy desde hace un par de meses escribiendo un libro. Voy tardísimo, como voy en todo lo que hago. Los escribo en el tren, yo qué sé. Hago lo que puedo, ¿no? Las cosas luego salen como salen también. Pero lo intento. Y lo hago con alegría. Estoy escribiendo un libro sobre la tristeza. Me lo han encargado. Un libro sobre la tristeza. Y como veis, no sé pensar si no es pensando palabras, pues lo primero que hice fue sumergirme en las lenguas, en los idiomas que conozco, que hablo, que leo, e investigar un poco la etimología de la tristeza. ¿Cómo se dice triste en inglés, en francés, en alemán? No solamente con las palabras, sino con los modismos, ¿no? Las maneras que cada lengua tiene de decir las cosas. Bueno, una cosa muy sencilla, pero un descubrimiento que para mí ha sido recientemente un acontecimiento, es descubrir, nunca había caído yo en esto, ¿no?, que la palabra que en inglés usamos para hablar de estar triste, el adjetivo triste, sad, es latín puro, eso no es inglés. Como tantas palabras, no es sajón, es latín. Como tantas palabras del inglés tienen más que ver con el latín que con el alto sajón, ¿no? Y en este caso, sadness, es satis. El adjetivo latino satis, que por una evolución fonética y conceptual pasa al inglés como sad. Claro, ¿por qué? ¿Qué relación hay entre sad y satis? ¿Y qué tiene que ver esto con la alegría y con la verdad? 2 minutos lo explico, menos, fijaos. Satis en latín significa 2 cosas. En primera instancia, significa suficiente, es decir, yo tengo la copa así, y alguien, el camarero, viene con la botella de vino, quiere llenar la copa, y yo en latín, porque estamos en latín, le digo satis est, suficiente, no quiero más. Satis significa suficiente. Pero también significa otra cosa. Imaginaos que yo tengo la copa a rebosar. Estoy lleno de agua. Y digo, satis. Ya no significa suficiente. Significa demasiado. En esta copa hay demasiada agua. Más de lo que la copa puede contener.
¿Qué tiene que ver la palabra demasiado con la palabra triste? ¿Por qué en inglés triste se dice sad? Bueno, porque han intuido estos sajones, estos vikingos primitivos, intuyeron una cosa preciosa y muy bonita. Comprendieron que suficiente está bien, pero demasiado es horrible. Y cuando tengo demasiado, o aspiro demasiado, o pienso demasiado, o estoy demasiado, la palabra demasiado siempre es mala. ¿Y te lleva? ¿A qué te lleva? A la tristeza. Te lleva a la tristeza. El demasiado, eso te lleva a la tristeza. Te derrumba. De tal manera, y eso sucede, ¿no? Que cuando estoy demasiado pendiente del dinero, demasiado pendiente del confrontamiento, demasiado pendiente de mí mismo, no hay tristeza más terrible que esa, ¿no? Entonces lo que estoy es profundamente hundido, profundamente triste. Y esto es todo lo contrario a San Francisco de Asís. Todo lo contrario. ¿Por qué San Francisco de Asís es un juglar? ¿Por qué es un juglare, no? ¿Por qué coge dos palos del monte y los convierte en un violín? ¿Por qué mira a la luna y la llama hermana? ¿Por qué dice, y nunca dejo de maravillarme cada vez que pronuncio estas palabras, que sorella acqua e casta e fratello fuoco e forte? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué descubre esta belleza de las cosas? Porque es un hombre alegre, porque ha dejado el demasiado y ha optado por Cristo pobre y desnudo. Esta es la manera en la que los franciscanos hablamos de Cristo. Cristo pobre y desnudo. Desnudo muere Cristo, ¿eh? No muere con oropeles, no muere con Armanis, no muere vestido de gala, muere desnudo, diciéndonos, esta herida, esta verdad crucificada, este amor muerto en el madero, esto soy yo. Y este es el camino, la verdad y la vida. Y esta es la verdad cristiana en el siglo XXI también. A mí no me corresponde, y no me lo habéis pedido, por lo menos yo no lo he entendido así, y aunque me lo hubierais pedido, yo no sería capaz de hacerlo. Yo valgo solamente para esto y valgo poco. Para estos versos, para estas palabras, para estas iluminaciones, para estas bellezas. Pero creo que todo lo que he dicho no queda simplemente en la disquisición acerca de las raíces de unas palabras, sino que las palabras que he pronunciado, las del Salmo, las de la lengua griega, las de Horacio, las de Francisco de Asís, las de Leonard Cohen, las de Scotto, las de las personas que miran el mundo y nos enseñan a mirarla, nos descubren que algo de esto, o mucho de esto, tiene verdaderamente que ver hoy en día con unas maneras de vivir, que tienen que ver siempre con vivir caminando con Jesús, descubriendo lo profundo, descubriendo lo que Él pone delante de nosotros, señalándose a Él como camino, verdad y vida, y diciéndonos a nosotros que a nuestro alcance, esto es una maravilla, está vivir como Él vive, está mirar como Él mira, está tocar como Él toca, escuchar como Él escucha, confiar como Él lo hace, maravillarse como Jesús se maravilla. Paz y bien a todos y gracias. Bien, lo primero que se me ocurre, o que se me ha venido ocurriendo en los últimos 5 minutos para ahora dar paso a algunas cuestiones que tengamos entre el público en la sala y el público a través de las redes sociales y de Internet. Lo primero que se me ocurría, Víctor, era voy a contradecir exactamente el título de la sesión de corrección política y me voy a poner en ese plano en el que normalmente los moderadores presentadores de los conferenciantes en el 95% de los actos de este tipo tienen, y le diría, gracias Víctor por tus interesantes palabras, ha sido una lección muy interesante, ahora seguramente aprovecharemos para profundizar y demás, y sería absolutamente correcto políticamente, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez que miraba al auditorio desde esta posición en la que hoy tenía el privilegio de estar, se veía el magnetismo, ¿no? El magnetismo con el que Víctor lanzaba su propuesta cristiana, ¿no? Sus palabras impactaban y las cámaras están en ese lado y tendrían que haber estado en este lado para que todos hubiesen visto cómo cada uno de ustedes miraba y seguía con atención.
esas interesantes palabras, que es lo que políticamente correcto solemos contar cuando estamos en el plano de la moderación. Entonces, para continuar con el programa establecido, pues tenemos aproximadamente 5 o 10 minutos en el que se pueden plantear, yo creo que más que preguntas, comentarios, sugerencias, aportaciones que quienes estén aquí en la sala pues puedan hacer. Y repito, si hay alguna allí a los compañeros de comunicación, si hay alguna pregunta que nos llega desde el exterior, pues que por favor nos la pasen. Tenemos aquí adelante la primera. Querido hermano, ¿se oye? Sí. Querido hermano, muchísimas gracias. De verdad, el cardenal Sara nos decía que lo que nunca hay que perder es la capacidad de asombrarse por Dios, y hoy nuevamente has conseguido que nos asombremos, no solo por tus palabras de intervención, sino desde luego por la maravilla de Dios y la maravilla de la creación y de su acción en nuestras vidas. Muchísimas gracias, porque lo consigue siempre. Yo mi pregunta, que sí quería, vamos a ver, porque todo este planteamiento parece muy claro, parece muy fácil, parece muy sencillo, lo has planteado de forma muy sencilla, muy simple, pero realmente no está exento de dificultad, de una dificultad tremenda y tan difícil como es la vida misma, ¿no? Yo mi pregunta es, si tuviéramos que cultivar un aspecto concreto en nuestras vidas para alcanzar esa situación que nos pones de realmente encontrarnos en camino, desarrollar nuestra vida para alcanzar la verdad, pregunto, ¿sería esta nota la humildad? ¿No? Humildad. ¿O hay alguna otra nota que, yo qué sé, la caridad o no sé? Pregunto, desde el punto de vista franciscano, ¿qué sería lo primero que hay que cultivar para decir, me pongo en camino? Yo te diría esa misma palabra, humildad, explicándola desde otras dos palabras, que creo que la explican, ¿no? ¿Quién es el humilde? El humilde es el agradecido que se convierte en generoso. El agradecido que se convierte en generoso. El que empieza a ir comprendiendo la vida, no tanto en clave de éxito, que tiene que ver con las cosas que yo hago, cuanto en clave de recepción de un regalo. Lo que el Evangelio nos dice cuando nos dice que para entrar en el reino de Dios hay que hacerse como un niño. Un niño no tiene ningún título, no tiene dinero en el banco, no tiene nada. Tiene las manos abiertas y todo se lo dan, porque tienen que dárselo, un niño recién nacido, ¿verdad? Es decir, esa clave es, para mí, el agradecimiento. Y luego, la adultez, el niño, cuando va madurando, la correspondencia perfecta con el agradecimiento es la generosidad. Pues es decir, es poner la propia vida en disposición de las otras vidas como regalo también. Yo te diría eso. Agradecimiento y generosidad. No hay palabra más bella en español que la palabra generosidad. Un momento, que le pasan el micrófono, por favor. Espere. Un momentito. Explica, por favor, un poquito por qué dijo Jesús que Él se iba y dejaba al Espíritu Santo que nos enseñara todo. En todo lo que has dicho esta mañana, que es lo que están diciendo los antiguos, desprendimiento es el camino de San Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús, de San Francisco. O sea, todos los santos fueron como dejando todo eso. Pero para hacerlo vida, pues yo he entendido en la pequeñez de lo que soy, que si en un encuentro fuerte con Jesús, ¿y quién lo proporciona? ¿Y cómo? Si Él dijo, yo me voy, pero yo os dejo un Espíritu Santo, del que en nuestro mundo es el gran desconocido y es con el que no contamos, porque nos han enseñado mucho a ir nosotros. Yo he vivido eso, yo vivo eso, yo voy por delante de Dios, le doy mi página hecha y que Él la firme, en vez de estar como atento o atenta a qué quiere Dios y a qué, todo esto que has dicho, cómo ahora hacerlo vida, sin alguien por dentro. No me lo va enseñando y no me dice, estás equivocada, ahora siento, pero cuando salga la vida, caigo, vuelvo a levantarme. ¿Qué hace el Espíritu Santo en todo esto para usted?
Pues ya lo ha dicho usted también. O sea, no tengo yo muchas palabras que añadir a las que usted creo que acertadamente ha dicho, ¿no? Y tienen que ver con algo que yo he intentado explicar también, quizás no bien del todo, cuando decía que Jesús nos dice que Él es esa Zoe, esa vida. O sea, está oculta, no es inmediatamente contrastable. El yo me voy, pero el Espíritu se queda, no son distintos, Jesús ni el Espíritu ni el Padre. Es una misma presencia, ¿verdad? Y es una misma verdad, es la misma verdad. Eso significa que está en nosotros la presencia divina, sagrada, de encontrarnos realmente con Dios en las cosas con las que el mundo nos permite encontrarnos, de discernirlas, de pensarlas, de decir esto no y esto sí, esto es el bien, esto es el mal. No es lo mismo el mal que el bien, no es lo mismo la verdad que la mentira, no es lo mismo. No es lo mismo una cosa decente que indecente, no es lo mismo una barbaridad que una belleza. Es decir, desde el punto de vista cristiano, la palabra que usted pronuncia es muy oportuna, es el Espíritu Santo. Y yo diría, lo que yo no puedo hacer es, no tengo capacidad, si lo tuviera, de dar un manual aquí de 5 pasos, ¿verdad?, para hacerlo. No. Las tradiciones espirituales, la franciscana tiene la suya, la carmelitana, la jesuítica, bueno, es decir, las grandes tradiciones espirituales de la Iglesia nos han ido enseñando caminos de intuición que se nos presentan como posibilidades para intentar vivir todo eso. Usted. Tenemos tiempo todavía para una cuestión más. Por aquí, Marifé. Hoy en día, y a razón de lo que significan estas jornadas, se está cambiando el significado de las palabras, ¿no?, que es lo que estamos debatiendo, ¿no? Su propuesta, ¿cuál sería? Volver a la etimología, porque claro, se está cambiando el significado de las palabras, que es el problema que estamos teniendo, ¿no?, con el lenguaje políticamente correcto. ¿Cuál sería su propuesta? Mi propuesta, que no es más, no solamente una propuesta, sino en mi caso es todo un empeño, es acariciar cada palabra. Es decir, contemplar cada una de las palabras en su aspecto más sagrado. Y por eso a mí una de las cosas que más me duelen son las heridas que me provoca el lenguaje. Escuchar ciertas cosas o leerlas, ¿verdad? O dar ahora, o tener que comulgar con ruedas de molino. Es decir, para no hacer eso, ¿qué es lo que intento hacer yo? Bueno, en primer lugar, una especie de resistencia íntima también, de negarme, de a pesar de que todo vaya por un camino, saber que yo quiero ir por otro. Y aunque todas las fuerzas empujen en una dirección, estar quijotescamente empeñado en que la dirección que uno ha encontrado es otra. En el caso del lenguaje, yo me dedico al lenguaje, me dedico a pensar palabras, me dedico a escribir, me dedico a hablar. El lenguaje es fundamental. Y para mí no es una cuestión simplemente de estudio etimológico, ¿no? Etimología es una ayuda, claro que sí. Mi gran ayuda es la poesía. Para mí la poesía es la forma en la que la buena poesía, la alta poesía, la forma en la que el lenguaje permanece totalmente a salvo del manoseo, del utilitarismo, del engaño, no sé, un poema es como un sagrario para mí, ¿no? Y luego hay otra cosa, quizás la más importante, ¿no? Y es, en mi caso, no olvidar nunca el carácter fundamental que tienen las palabras en lo que realmente a mí más me interesa en el mundo, o de lo que más me interesa en el mundo, que es la relación con las personas. Darme cuenta de que hay un poeta portugués, me viene a la mente este pequeño poemita, ¿no?, que se llama Eugenio de Andrade, gran poeta portugués, que falleció hace unos años ya. Eugenio de Andrade, en un poema de una línea, en apenas una línea, él dijo algo que yo estoy intentando decir. Andrade dijo: con palabras amo. Con palabras amo. Es decir, para mí el lenguaje está hecho para el amor. Y como el amor me interesa mucho, me interesan mucho las palabras. Y las defiendo, y las cuido, y las trato de mimar y de regalar. Y entonces tengo que protegerlas también, claro. Y cuando me dicen que algo significa lo que no significa, o que esto ahora se nombra con una palabra con la que no puede ser nombrado, pues como no quiero que me quiten el amor, entonces me niego a que eso sea así. Y bueno, y recorro los campos de la Mancha que están a mi alcance y trato de desfacer esos entuertos y de salvar a esas damas, que son las palabras que están amenazadas por esos gigantes. ¿No? Básicamente.